En el campo de las telecomunicaciones, muchas veces queremos modificar señales para, por ejemplo, eliminar ciertos componentes en frecuencia. Es muy común que queramos eliminar, por ejemplo, componentes de alta frecuencia, más específicamente componentes por encima de una cierta frecuencia de corte FC. Entonces, para lograr eso, lo que tenemos que hacer es dejar pasar los componentes de baja frecuencia, los que están por debajo de FC, y eliminar los que son más altos que FC. De esta forma. Muy bien, entonces, recordemos del video anterior qué es lo que ocurre en el dominio de la frecuencia cuando procesamos una señal. Si nosotros expresamos una señal x de t como una combinación de una combinación de exponenciales complejas y la procesamos con un sistema lineal, lo que le ocurre a los coeficientes de esas exponenciales complejas es que se multiplican por la transformada de Fourier de la respuesta del impulso, es decir, por la función h techo de f. Entonces, lo que necesitamos es que los componentes en frecuencia que estén por debajo de fc se dejen pasar, es decir, se multipliquen por 1, que pasen intactos, pero aquellos que están por encima de fc, que se cancelen, que se multipliquen por 0. Bueno, recuerden que cuando trabajamos con señales reales, el eje de las frecuencias negativos es un espejo de lo positivo. Entonces, en realidad, para completar el diseño hay que hacerlo de esta manera. Ok, entonces supongamos que tenemos una señal cuya transformada de Fourier tiene una forma como esta. Entonces, el sistema lo que va a hacer es dejar pasar aquellos componentes que estén entre fc y menos fc, y entonces la transformada de Fourier, o espectro, así vamos a llamar más adelante a la transformada de Fourier de las señales, el espectro de la salida va a ser esta función truncada a la región menos fc, fc, es decir, se va a ver algo como así. fc menos fc. Ese va a ser el espectro de la salida. Muy bien, entonces, uno diseña en el dominio de la frecuencia, pero ejecuta en el dominio del tiempo, porque muchas veces es computacionalmente costoso, o bueno, puede ser que uno lo quiera hacer inclusive con dispositivos analógicos, en cuyo caso nunca explícitamente calcula el espectro. Okay. Entonces, uno diseña en el dominio de la frecuencia, pero implementa o opera en el dominio del tiempo. Entonces, hay una señal que no sé cuál será, que tiene este espectro, no sé dibujarla, y queremos operarla con esta función h de t para producir la salida con la esperanza de que ya no tenga los componentes de alta frecuencia. Muy bien, entonces, ¿cuál es la operación que reina aquí en el dominio de la frecuencia? Es la multiplicación. Como vimos en el video anterior, los coeficientes de la entrada se multiplican por los coeficientes h techo de f para producir los coeficientes de la señal de salida. Pero en el dominio del tiempo, la operación que se efectúa es convolución. Entonces, y de t es la convolución de x y h de t. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para implementar este filtro? Esto se llama un filtro pasabajas, porque solo deja pasar frecuencias por debajo de fc. ¿Cómo hacemos para implementar este filtro en el dominio del tiempo? Es por convolución. ¿Cómo hacemos para averiguar h de t? Bueno, es muy sencillo. Si esto es la transformada de Fourier de esto, entonces para obtener h de t, simple y sencillamente le calculamos la transformada de Fourier inversa a esta función. Y de clases anteriores sabemos que la transformada de Fourier de
la función rectángulo es un seno cardinal. Entonces todo lo que tenemos que hacer es convolucionar nuestra señal x de t con un seno cardinal cuyo primer cruce en 0 está en, creo que 1 entre fc. Y entonces, al convolucionar nuestra señal con este seno cardinal, vamos a lograr eliminar los componentes que están por encima de fc.